Hola, soy el profesor Fernando Luque. En primer lugar, quiero, por un lado, agradecer y, por otro lado, felicitar a los miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de San Roque por la invitación a formar parte de este panel y por materializar proyectos culturales de estas características. Más aún cuando el motivo que nos une es nada más ni nada menos que nuestro mayor epónimo, el padre de la patria, el general José Francisco de San Martín. Cuando fui invitado para ser parte de este panel, lo primero que me puse a pensar luego de aceptar la propuesta fue qué aspecto exponer sobre el general San Martín. Y consideré interesante y oportuno hablar sobre los valores y las virtudes que guiaron la conducta y la personalidad del padre de la patria. Valores y virtudes sanmartinianas que tanta falta hacen reforzar, estimular y concientizar en los tiempos actuales y sobre todo en las nuevas generaciones. Es por ello que titulé mi ponencia San Martín gloriosamente humano. Hablar de San Martín es siempre un desafío hermoso. Su vida tiene un aura de arcano y de respeto. En su ejemplo silencioso y modesto se puede observar a una persona admirada y respetada en muchas latitudes. En ninguno de los campos le ganó la codicia ni la ambición de poder. Y cuando concluyó cada tarea asumida, se retiró sin esperar ninguna clase de reconocimiento o compensación. Fue una persona que conoció la gloria y el exilio voluntario. Fue un gran conductor militar y su participación en la vida política se limitó a momentos cruciales. Las virtudes de San Martín son, tanto hoy como ayer, las que todo argentino debe aspirar a asumir. Fue un gran hombre, pero ante todo fue una persona que sufrió, amó, luchó con pasión y al que únicamente podremos comprender, respetar e imitar si unimos estas dimensiones excepcionales a las de un hombre entregado a una misión que, en el caso de San Martín, fue nada más ni nada menos que la libertad de la América del Sur. Tal vez por eso admiramos en él lo que necesitamos afirmar en nosotros: el espíritu de sacrificio, la lealtad, la honestidad, el compromiso y la serenidad en sus gestos y conductas, la decisión de vencer los obstáculos, la humildad en la hora del triunfo, ser respetuoso con el débil y siempre dispuesto a no caer en la ambición, la soberbia y la ostentación. José Carlos Astolfi, gran estudioso de la personalidad del Libertador, señaló entre las principales virtudes sanmartinianas el dominio de sí mismo, su responsabilidad, la audacia, la serenidad, la decisión, la aptitud de soportar el sufrimiento y superarlos. Más de un siglo y medio nos separan de su desaparición física. Su obra está concluida, pero su mensaje y sus pensamientos continúa vigente. Sus valores y virtudes se hacen cada vez más importantes y por eso resulta necesario e imperioso difundirlos. Allí radica la importancia de estos paneles organizados por la Asociación Sanmartiniana de San Roque. San Martín fue una persona austera y sobria. Los testimonios de sus contemporáneos abundan en referencias a su personalidad, humildad y a sus virtudes. Aquí solo voy a citar algunos. El general Jerónimo Espejo, en su libro El Paso de los Andes,
dice sobre San Martín lo siguiente. Su traje era, por lo general, de una sencillez republicana. Vestía siempre en público el uniforme de granaderos a caballo, el más modesto, pues no tenía adornos ni variedad de colores. El coronel Manuel Pueyrredón, el subordinado que más íntimamente conoció a San Martín, tal vez junto con Tomás Guido y Alejandro Aguado, destacó lo siguiente sobre el padre de la patria. El almuerzo del general era un extremo frugal y se acostaba en su angosto lecho de campaña, no habiendo querido, fiel a sus antiguos hábitos, reposar nunca en la cama lujosa que le habían preparado. Entre las opiniones de los extranjeros, cabe recordar la del agente norteamericano Worthington, que decía lo siguiente sobre San Martín. Es valiente, desprendido en cuestiones de dinero, sobrio en el comer y beber. Es sencillo y enemigo de la ostentación en el vestir, decididamente retraído y no le tienta la pompa y el fausto. Juan Bautista Alberdi, en la visita que le efectuara en Francia en el año 1843, testimonió lo siguiente sobre aquel encuentro que tuvo con él. Entró, por fin, con su sombrero en la mano, con la modestia y apocamiento de un hombre común. Estaba vestido con sencillez y propiedad. ¿Qué diferencia hallé del tipo que yo me había formado, oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores en América? Al ver cómo se considera él mismo, se diría que este hombre no había hecho nada de notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. San Martín era una persona que le molestaba que lo adulen. No le gustaba ser importante y le incomodaba que otros lo admiraran o lo consideraran interesante. San Martín era modesto siempre, desde preferir su sencillo uniforme de coronel de granaderos a uno más ostentoso, desde comer de pie en la cocina hasta dormir en un catre de campaña. Al redactar el parte de la batalla de Chacabuco, por ejemplo, cayó su importante intervención personal en la lucha. Fue una persona que al llegar a Buenos Aires, luego de su victoria en la batalla de Maipú, lo hace de madrugada, intencionalmente, para así evitar recibir los muchos homenajes y festejos que le tenían preparado. Una persona que entró de incógnito en Lima para eludir la pomposa recepción que le habían armado. San Martín era sencillo y desprovisto de vanidades. En su testamento dejan claro que en su funeral no quiere acompañamientos ni ceremonias, prohíbe que se le rindan honores y solo desea que su corazón fuese depositado en Buenos Aires. Es en ese mismo ostracismo donde escribe las máximas para su hija, tratando de inculcarle a Mercedes las virtudes y los valores que él sí tuvo en toda su actuación pública y privada. San Martín era reticente a asumir cargos políticos. Ocupó en dos oportunidades mandos políticos. Cuando en agosto de 1814 fue designado gobernador intendente de Cuyo y cuando en agosto de 1821 asumió como protector del Perú. Pero en ambos casos asumió mandos políticos temporarios para el logro de objetivos superiores. Cuando en el Cabildo Abierto de Chile, la Asamblea, por unanimidad, lo elige como jefe del Estado chileno, él no acepta. Y ante su rechazo y la insistencia popular, vuelven a elegirlo, él pide el respeto de su decisión de no aceptar mandos políticos. San Martín renuncia a honores y distinciones. Renunciar a los ascensos militares, a los premios en dinero o bienes materiales, eludir las honras populares y los recibimientos lujosos,
son signos de una conducta sanmartiniana. Después de la batalla de Chacabuco, por ejemplo, rechazó su ascenso a brigadier general que le otorgó el gobierno argentino, así como también el sueldo de general y una vajilla de plata que le asignó el gobierno de Chile. Ricardo Rojas, en su libro El Santo de la Espada, sintetizó otro rasgo distintivo de la personalidad de San Martín, cuando dice: tenía esa capacidad de vencer a sus enemigos y de vencerse a sí mismo, para no hacer de la victoria una fuente de poder egoísta ni un espectáculo teatral. San Martín tenía una capacidad para hacer y hacerlo bien. San Martín regresó a su patria el 9 de marzo de 1812 y partió al ostracismo el 10 de febrero de 1824. Por consiguiente, su permanencia en tierra americana fue tan solo de 11 años y 11 meses. Si hay algo que caracterizó en ese lapso de tiempo, es el desafío de tener que hacer grandes obras y tener que hacerlas prácticamente desde la nada, como por ejemplo la creación del regimiento de granaderos a caballo y la creación del ejército de los Andes. San Martín tenía paciencia para alcanzar sus objetivos. Esa paciencia la podemos ver no solo para capacitar a sus granaderos, sino también en el ejército del norte, cuando al suceder a Belgrano debió instruir en el ejercicio del mando a oficiales que, si bien eran valientes en la pelea, como por ejemplo Manuel Dorrego, carecían de la debida preparación y espíritu de disciplina. También se puede observar esa paciencia en la organización del ejército de los Andes. San Martín tuvo capacidad para superar sus enfermedades. Mucho se ha escrito y se seguirá haciendo acerca de las enfermedades y de los padecimientos físicos que debió soportar San Martín mientras prestaba servicios en tierras americanas. El certificado de defunción nada dice de las causas de su fallecimiento. Tampoco se han conservado constancias médicas de los profesionales que lo atendieron a lo largo de su vida, tanto en América como en Europa. Por otra parte, el estado de la ciencia médica en aquellos tiempos hace que las deducciones sobre sus enfermedades o sobre las enfermedades que debió padecer deban basarse en los testimonios del propio San Martín y de terceros sobre sus síntomas. San Martín padeció varias dolencias crónicas, graves por sus síntomas, en especial dolores agudos, por momentos invalidantes, pero básicamente fueron tres: asma, gota y úlcera, siendo esta última la más probable causa de su muerte. Pero a pesar de ese complejo cuadro de salud, nunca dejó de pensar en materializar su proyecto libertador. San Martín tenía valor para arriesgar su vida. El futuro libertador lo hizo por primera vez siendo cadete al combatir en África frente a los moros. Tal vez allí demostró ante propios y extraños que él era capaz de no agachar la cabeza en combate, actitud que después exigiría a sus oficiales granaderos, so pena de expulsarlos del ejército. Esa misma vida volvió a arriesgarla en España al enfrentarse a unos ladrones, y también en la famosa batalla de Arjonilla, donde su vida corrió peligro, al igual que sucedería años después en el famoso combate de San Lorenzo. San Martín tenía una pasión para educar y educarse. Aunque San Martín recibió una educación formal tanto en su niñez y adolescencia, primero en una escuela elemental de Málaga y posteriormente en la de aspirantes a oficiales, gran parte de su educación la logró como autodidacta. Mi librería, le decía a su pequeña biblioteca, y la llevaba con él en todo momento. Pasó de España a América, y en este suelo, de un lugar a otro donde estuvo, atravesando montañas, ríos y mares. Siempre valoró la educación en lo personal
y también a lo largo de su vida pública. Hizo del regimiento de granaderos a caballo una escuela de rígida conducta individual basada en las normas del deber y del honor. San Martín tenía un amor por el prójimo. Tenía un verdadero sentido cristiano de la fraternidad humana. Del amor al prójimo constituyó el fundamento del respeto que tuvo ante propios y extraños durante toda su vida. El general Jerónimo Espejo, en sus memorias, dice, tanto en sus conversaciones familiares como en los casos de corrección a cualquier subalterno suyo, jamás se le escapaba una palabra que pudiera humillar el amor propio individual de alguno de sus soldados. Elegía siempre el estilo persuasivo, que lograba que el oficial salía de su presencia convencido y satisfecho, y con un grado más de afecto hacia su persona. Y luego dice, jamás prometía alguna cosa que no cumpliera con exactitud y religiosidad. Su palabra era sagrada para nosotros. Así todos, jefes, oficiales y tropa, teníamos una fe ciega en sus promesas. Los valores y los principios de San Martín no se modificaron ni fueron influenciados por el esplendor del éxito. Con el paso del tiempo y de su desaparición física, su nombre fue creciendo y fue teniendo el reconocimiento de la historia. En 1850, Juan Manuel de Rosas, enterado del fallecimiento del general San Martín, dispuso que apenas sea posible, se proceda a trasladar a Buenos Aires sus restos mortales. Pero los restos de San Martín llegaron 30 años después, en 1880. En 1862, el presidente Bartolomé Mitre inauguró la estatua ecuestre en la otrora Plaza del Retiro, hoy Plaza San Martín. Pero recién en mayo de 1880 llegaron a Buenos Aires los restos. Fue bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Por intermedio de una comisión nacional, se organizó su repatriación y se recibió sus restos en solemne ceremonia. Hoy descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Después vinieron los reconocimientos de los pueblos. Se levantaron estatuas y bustos en toda América, en Europa y en algunos países de Oriente. Se dio su nombre a calles, plazas, avenidas, escuelas, instituciones, bibliotecas y organismos civiles y culturales. Se realizan actos y homenajes en fechas importantes de su interesante vida. Se organizan charlas y congresos en su memoria. Como todo hombre, tuvo éxitos y aciertos extraordinarios, y junto a ellos errores propios de la condición humana. Agradecemos y admiramos su vida y obra. Sus errores fueron superados por su conducta moral, noble, elevada e intachable. San Martín no ha muerto. Vive en nosotros y con nosotros. Y su corazón palpita en la América toda, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en nuestra noble y orgullosa provincia guaraní, y en este momento aquí, en esta ponencia. San Martín, el prócer al que no alcanzan todo el mármol y todo el bronce que tengamos disponibles para rendirle el debido homenaje. Mucho menos palabras pero tan simples como las mías. Pero que su nombre, sin embargo, solo su nombre, sea hoy, aquí y ahora, síntesis absoluta de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Nada más y muchas gracias por la invitación.